Alcalde de Jerusalén, debo decir, Moshe, que este es un día emocionante para ti y sin duda también para tu esposa, Stavit. Este es un día muy emocionante también para mí y para mi esposa, para todos ustedes, muchos distinguidos presentes, entre ellos mi amigo, el miembro de la Knesset, Moshe Nissim, que ha servido en muchas legislaturas y ha hecho un trabajo muy importante como ministro principal en los gobiernos de Israel. Por supuesto, nuestros queridos amigos Yishai, David y Yai, que aquí representan a las queridas familias de los secuestrados, por cuyo regreso luchamos, tanto de los vivos como de los caídos, y a los representantes de las familias en duelos, cuyos hijos ofrecieron el máximo sacrificio por la promesa eterna de Israel. Desde aquí enviamos también deseos de pronta recuperación a nuestros valientes heridos que llevan sus cicatrices con orgullo, lo cual despierta admiración, honor e inmensa inspiración. Me siento honrado de estar en este lugar. Si lo viste desde afuera, cuando era joven, es un honor estar aquí. Aquí se promulgaron leyes fundamentales. Aquí hubo discusiones y debates acalorados. La democracia israelí comenzó aquí y se desarrolló en un lugar donde la comunidad internacional se negaba a reconocer a Jerusalén en su parte occidental como la capital de Israel, y muchos todavía persisten en negarse a hacerlo hoy, después de la unificación de nuestra capital eterna. La comunidad internacional siempre ha quedado rezagada en reconocer los grandes cambios históricos que ocurren en el destino de nuestro pueblo. Se han acostumbrado a vernos como la víctima perfecta a lo largo de las generaciones y les cuesta reconocer el cambio que se ha producido en nosotros como un pueblo que ha tomado su destino en sus propias manos y su espada en la mano contra aquellos que vienen a exterminarnos. Por eso no nos detuvo, ni en los debates aquí, ni en los debates en Givat Ram, ni en las grandes acciones que llevamos a cabo para asegurar la eternidad de Israel. Dije que vi este edificio desde afuera porque, como un joven jerosolimitano, en los años 70, solía pasar por la calle del Rey Jorge, King George, como la llamábamos entonces. Aquí, al otro lado de la calle, había cafés, charcuterías, tiendas, y justo enfrente, en el otro lado de la calle, estaba la Knesset. Era algo natural. La Knesset estaba situada dentro del pueblo, venía del pueblo, actuaba en nombre del pueblo y para él. Y esta ubicación, en el edificio Frumin, en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad, expresaba de manera no formal un principio fundamental de la democracia. El pueblo es el soberano. El pueblo elige a sus representantes en el Parlamento, en la Knesset, y a través de ellos al gobierno que gestiona los asuntos del Estado. En aquellos años, todavía no había estallado la dura disputa entre los poderes que se ha desarrollado en los últimos años. Cada poder conocía su lugar, cada poder conocía su función. Había equilibrio, armonía y mucho respeto mutuo entre los poderes. Israel era una democracia parlamentaria clásica y no había nadie que afirmara lo contrario. Funcionaba mediante equilibrios controlados entre los poderes, que son la base de la democracia moderna. El principio antiguo de la democracia es la elección de la mayoría, y la manera de equilibrar la elección de la mayoría con los derechos individuales es a través de los controles y equilibrios entre los poderes.
Espero que podamos volver a esos entendimientos de aquellos días. El pueblo anhela eso. Beneficio a todos. Señores, estoy muy orgulloso de que, gracias a mí, como ministro de Hacienda hace 21 años, se haya podido financiar la compra de la valiosa propiedad de la Casa Fruming. Eso la salvó de la demolición. La autoridad tenía la intención de demolerla y construir aquí, probablemente, una de esas torres. El honor se pone en su lugar, pero no en este lugar. Eso la salvó de la demolición. Permitió su rehabilitación y su preservación. La Casa Fruming es una parte importante del legado de la democracia israelí, de los primeros días del Estado, y merece ser preservada y conmemorada. Servirá como museo de la Knesset, por supuesto, accesible al público, y contará la historia de la Knesset. Quiero agradecer a muchos que están aquí, y también a aquellos que no están aquí, que trabajaron para lograr esta bendita meta. En esencial, quiero agradecer a ti, presidente de la Knesset, Amir Ohama, y al director general activo y dedicado, y le doy un chequeo a Chico Edawi, por el esfuerzo especial que hicieron para llevarnos a este día. Han pasado 21 años desde que dejé el dinero como ministro de Hacienda, y podrían haber pasado otros 21 años en nuestra burocracia loca. Pero ustedes intervinieron, tallaron en la montaña y nos trajeron a este día emocionante. También deseo mucho éxito al director general del museo, el Dr. Moshe Fuchsman, y quiero decir algo más. Precisamente en estos días, cuando logramos grandes victorias contra aquellos que vinieron a destruirnos, cuando estamos al borde de terminar la campaña y actuamos para derrotar el remanente del eje iraní y liberar a todos nuestros secuestrados, tantos vivos como caídos. Aquí, en este lugar, conmemoramos el hecho de nuestra existencia y el hecho de nuestra independencia en el corazón de Jerusalén, nuestra capital eterna. Es un día de fiestas para el Estado de Israel y para la Knesset de Israel. Como dijo el profeta Ageo, grande será la gloria de esta casa. El último será primero, dijo el Señor de los ejércitos. Muchas gracias a todos. Hace unas semanas visité el Kibbutz Nirot. Este kibbutz pasó por una terrible devastación, una terrible masacre. Para mi sorpresa, descubrí que había allí una carencia de presupuesto para reconstruirlo, una carencia de 75 millones de shekels. Le pedí a la directora general de mi oficina, Dorit Steinitz, que actuara al respecto. Ella se dirigió en mi nombre y en nombre del gobierno de Israel a Yifat Ovadia Lusky, presidenta del Keren Kayemet Le Israel. Y hoy, aquí está el presupuesto, 75 millones de shekels, que traerán nueva vida, nuevo florecimiento, nuevo apoyo y nueva esperanza. Quiero agradecerte a ti y por tu intermedio también a todos los que ayudaron en esta importante misión. Así que, de verdad, honorable primer ministro, hoy el directorio del KKL tomó una decisión importante para la reconstrucción, tanto en el norte, como los asentamientos de la línea de confrontación que fueron afectados, y también en el sur, por una suma significativa de 750 millones de shekels. El KKL estuvo aquí desde el primer momento, actuamos en emergencia, y ahora actuamos para la reconstrucción y realmente para hacer prosperar estas regiones, y el Kibbutz Niros es, sin duda, un símbolo. Estoy segura de que su reconstrucción es un símbolo de la resurrección de todo el Estado de Israel después de los sucesos del 7 de octubre. Muchas gracias a usted. Gracias.